Los periodistas se expresan. La entrevista. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Saludos a mi querida esposa tóxica, Laurita Roldán Rubio. ¿Cómo la amo? Para que no diga que no la saludo. Sí, ahorita sí ya está viendo porque como ya estás tú Obvio, aquí. cabrón. Pues, ¿qué esperabas? Tú no pelas a nadie. Bueno, saludos a Laurita Roldán. Y ya saludamos a nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy. Saludamos con mucho gusto en este viernes de los periodistas. Horacio Cano, hoy no vienes como síndico. Hoy la invitación es como abogado. Felicidades por el Día del Abogado, precisamente. Pero bienvenido. Gracias, Luis. Gera. ¿Otra vez? No, ya. Casi no se ven. Ya, déjame en nos paz. Pues vengo como abogado, aunque pues no dejo de ser ¿Síndico municipal? síndico municipal, pero sí expresar una opinión a título personal en cuanto a esta reforma, ¿no? Y quizá sí a la reforma, pero también dar un poquito de amplitud y tener la mente abierta a este tipo de cambios, este tipo de propuestas que se han hecho y que hoy está presentando el Ejecutivo en cuanto a los cambios que tiene que tener el Poder Judicial de la Federación. Horacio, digo, Sí. de entrada, más allá de lo que piensan los seguidores de Andrés Manuel, los seguidores de Claudio Sheinbaum, los seguidores de Morena, de la necesidad de esta reforma al Poder Judicial, los abogados, que son los que están más involucrados con este tema, ¿cómo sienten o cómo visualizan esta reforma al Poder Judicial? Mira, creo que hay en general, y es hasta cierto punto normal, una resistencia al cambio. Lo más cómodo es seguir como estamos, no arriesgarnos a que existan cambios. Y hay dos cambios, hay un cambio fundamental que poco se ha hablado en la reforma y que hay varios textos incluso de algunas de personas del Poder Judicial donde advierten ciertos peligros, por ejemplo, en cuanto... Son dos temas esenciales, yo puedo poner en la mesa dos temas esenciales. Uno, el voto popular para elegir a ministros, magistrados y jueces de distrito. Y el segundo tema es la división del Tribunal Constitucional con el Consejo de la Judicatura. Y lo voy a intentar explicar, quizá a los abogados nos gusta usar palabras rimbombantes. Leguleyos. Yo digo para justificar el cobro a veces, ¿no? Sí, onomatopeya. Pero a veces es mucho más simple de lo que podemos expresar, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, es cuando llega un asunto a la Suprema Corte de Justicia, es la última instancia y es quien dice el derecho, quien dice lo que en realidad... de una premisa mayor, que es la ley, a una premisa menor, que es el hecho concreto, le da una conclusión y le da una interpretación a la premisa mayor sobre la premisa menor. Es decir, ajusta el hecho con la ley. Eso es, y da los parámetros, y es la última instancia y quien tiene la última palabra en cuanto a la interpretación de la ley. Entonces... eso es lo que hace, digamos, de ordinario un tribunal constitucional. Pero a la vez también el Tribunal Constitucional, en otra faceta, se convierte en administrador de la justicia mexicana. ¿Qué significa eso? Es quien, digamos, se encarga de que los baños de Ciudad Judicial estén limpios, que los jueces reciban su sueldo, de la promoción de los jueces, porque no solamente hay jueces, hay secretarios proyectistas, hay actuarios, hay oficiales, hay meritorios, es decir, hay muchos integrantes del Poder Judicial, no solamente son jueces, magistrados y ministros, sino estamos hablando de muchísimas personas que intervienen en la administración de justicia. Okay. Entonces, no podemos limitar eso. Entonces, la propuesta es separemos esas dos atribuciones que hoy están concentradas en una misma persona, que es, digamos, el presidente de la Corte, el presidente del Tribunal Constitucional. Esta misma persona es quien preside el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura administra, entonces hay un desbalance. Un desbalance en los poderes. Entonces, que una persona diferente a quien está en el Tribunal Constitucional administre todo esto, ¿no? Eso por una parte, que yo lo veo positivo. Eso sería sano, ¿no? O sea,
separar el tema administrativo del tema operativo, por llamarlo de alguna manera, o dicho de manera coloquial. Lo escribo, creo que tiene que ser un abogado quien lo administre, porque tiene que entender, digamos, los procesos y quizá como por nuestra formación, pues entendemos qué va antes, qué va después, qué es lo que sigue y qué es lo que mejor puede funcionar. Claro. Y separarlo de quien dicta la jurisprudencia, quien dicta, digamos, las interpretaciones de las leyes, las controversias constitucionales, etcétera, ¿no? Por otro lado está el voto popular. A mí he visto argumentos, el riesgo de que la ciudadanía elija a los jueces, pero pocos me han argumentado por qué. Algunos dicen, es que entonces ya han llegado al absurdo, entonces por ahí un exfutbolista podría ser juez de distrito. Pues mira, no, porque... Tiene que tener un perfil académico, porque, ¿no? Lo que la reforma propone es que el Congreso, ¿no?, y también el Poder Judicial propongan hasta 6 candidatos, ¿no? Hay todo un procedimiento que cumplan con lo establecido en ley. Es decir, tienen que cumplir ciertos requisitos para poder ser candidatos. Sí. Entonces, pues no cualquiera podría ser o podría tener esa posibilidad de ser candidato a hoy. Oye, desde el punto de vista, perdón, que la interrupción, desde el punto de vista mediático, desde que nosotros que no somos abogados, de repente a mí hay cosas que me brincan, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, ¿sí? Dices, ok, se va a elegir a los magistrados y jueces por voto popular. Básicamente entiendo que tendrían que entrar a una campaña, como lo que acabamos de vivir, ¿sí? O sea, yo quiero ser juez, o sea, ¿cómo van a votar por ti si no te conocen? ¿Qué vas a prometer? O sea, ¿cuál va a ser tu campaña? Esa es la parte que a mí me rebota. O sea, ¿a qué te vas a comprometer con la finalidad de tener ese voto? Pues a lo que se tendrá que comprometer un juez es a poder hacer más eficiente el ejercicio de su función dentro del distrito judicial en el que esté. Hoy tenemos a jueces que son elegidos por alguien, ¿no?, que son elegibles y alguien los elige. De entre los elegibles, alguien, ¿quién? No es el pueblo, ¿no? Hoy pasan por una terna, tienen un procedimiento diferente. Hay un procedimiento diferente. Sí. Hoy el procedimiento es abrirlo a la ciudadanía. Creo que, o sea, es disruptivo, pero creo también que se está con pocos argumentos. Bueno, es que y es un error de la oposición, y ahora sí hablando un poco del lado de la historia en el que estoy, es un error de la oposición querer desacreditar al ciudadano, porque el argumento que están esbozando los opositores a esta reforma, que son los opositores al presidente Andrés Manuel, es que los ciudadanos no saben, los ciudadanos no pueden o no le entienden a nada. Entonces, oye, yo como ciudadano, si me ofendo, lo primero que digo es ¿cómo? Entonces, ¿me estás diciendo que soy muy tonto para elegir un juez? O sea, dentro de los que están planteados. Pero tú sí crees que, por ejemplo, tengan la capacidad para entender qué es lo que están eligiendo. Creo que esos son los puntos finos que los legisladores, y ahorita escucharemos también a la diputada federal electa, a nuestra amiga Vianey, que son los aspectos finos que tendrán que venir en la ley reglamentaria para que entonces al ciudadano de a pie, que quizá es que el Poder Judicial Federal está muy alejado del ciudadano. Es un ente que además, pues, ¿quién es el juzgado? A ver, ¿quién es el juez de distrito aquí? ¿No? ¿Cuántos juzgados hay? O sea, entonces, en el momento en que los vincules, acercas la justicia, la ciudadanizas, sabes quiénes son, o mínimo escuchas hablar quiénes son. Yo les preguntaría, ¿a poco los ciudadanos están capacitados, tomando en cuenta el argumento que están esgrimiendo y poniendo sobre la mesa? ¿Están capacitados para elegir a quién legisle? ¿Los ciudadanos saben de legislación? No, los ciudadanos saben o quieren tener cercanía y qué les va a ofrecer cierta o cual persona. Dentro de la reforma está la prohibición de que estén vinculados con partidos políticos, el tema de tiempos de campaña. Es un tema, creo, que habrá que... Y además, voy a poner también algo sobre la mesa. Está abierto al debate. Yo no recuerdo
Dicen, es que Andrés Manuel quiere apoderarse de la Corte y quiere apoderarse del Poder Judicial. Y lo explicaba en un video. Miren, al término del sexenio de la doctora Claudia, con el simple paso del tiempo, como está el texto constitucional, la Cuarta Transformación habrá puesto 9 de 11 ministros. Entonces nuestro sistema, el actual, tampoco garantiza esa independencia del Poder Judicial. Y dicen, es que es peligroso que los ciudadanos elijan a los jueces porque no garantiza y no hay garantía de que los jueces sean independientes. Ahorita tampoco. O sea, creo que caen en falacias que, y, de nuevo, una oposición reaccionaria. Yo no he visto o no supe nunca de una reforma de fondo al Poder Judicial Federal. Hubo una con Ernesto Zedillo, que fue la que marcó una época, ¿no? Vaya, las épocas en la Corte son de acuerdo a las reformas de alguna manera profundas, pero fue el recortar el número de ministros, el hacerlo Corte Constitucional, ciertos... 2 salas. El tema de 2 salas, hoy se quiere reducir a una sala, que también el tema de 2 salas, pues a veces ni nosotros decimos, ¿y por qué 2 salas? Bueno, especializadas... Pero al final los asuntos importantes los discuten en pleno. Entonces, y son tribunal constitucional, y dividirlo en 2, parece que hay asuntos menos importantes que otros que tiene que atender la Corte, ¿sí o no? Entonces, creo que el que está abierto al debate y el que haya foros, y hoy escuchaba, por ejemplo, a un doctor de la Universidad Iberoamericana de México, los ministros están yendo al Congreso. Yo veo una apertura que con la mano en la cintura la coalición que hoy tiene y va a tener a partir de septiembre mayoría calificada en los dos en las 2 cámaras, pues podría decir, pues, no me importa mucho lo que digan. La ciudadanía, de acuerdo a nuestra Constitución, ha elegido, de acuerdo a la representación indirecta, de acuerdo a la democracia indirecta que tenemos, en donde eligió a sus representantes. Y que además claramente la coalición abrió y dijo, vamos a impulsar la reforma al Poder Judicial. Y la gente votó por eso. Entonces, legítimamente, y legitimar esta reforma, pues está legitimada. Y que en teoría la Constitución propia dice que el poder reside en el pueblo. Entonces, en teoría, la ciudadanía también tendría que elegir a los miembros del Poder Judicial. Yo le haré una pregunta a usted. Uno de los ciudadanos o de este grupo, de esta comunidad que más ha dado el grito en el cielo, que se ha visto más vulnerada o que ellos piensan que se van a ver vulnerados por las reformas al Poder Judicial, son los propios trabajadores del Poder Judicial. En un parámetro y un espectro así ya marcado en el cual va la reforma y ya no hay vuelta para atrás, ¿cómo le dices tú al trabajador del Poder Judicial? Tranquilo. No, o sea, no va a pasar nada porque ya lo explicaste. O sea, decías tú, en la ley reglamentaria van a existir, cuáles son los requisitos para que tú puedas aspirar a que la ciudadanía vote por ti por un cargo de juez, ministro, magistrado, ¿no? ¿Cómo tranquilizar a ese sector de la población que son los trabajadores del Poder Judicial, que son los que más se han manifestado en contra de esta reforma? Pues yo les diría que nunca están poniendo para que se elijan a los secretarios proyectistas, a los secretarios de acuerdos, a los actuarios que van a seguir haciendo y van a entrar por donde, digamos, la forma en que trabajan y la forma que obtienen sus ascensos no va a cambiar, solamente es a los jueces, magistrados y ministros, que son los menos dentro del Poder Judicial. Entonces, e incluso dentro de la reforma se plantea el tema de los fideicomisos, que se mantengan los fideicomisos al Poder que Judicial, eso era ¿no? otra cosa, ¿no? Que También se moderen el tema de los sueldos, porque, vaya, si tú le preguntas también a un ciudadano a pie, el costo excesivo, a lo mejor en cuestión de salarios, pues es un tema también complicado de poder explicarles y que todos estemos de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, creo que, digamos, esta es una discusión, yo diría hasta milenaria, entre el conservadurismo. Yo no voy a hablar más que de reformismo. Siempre hay quien quiere conservar, déjalo así como está, no lo muevas, ¿no? Nos funciona bien, hay que se quede. O no funciona bien, pero prefiero así porque los famosos tabús políticos. Exacto. Y el reformismo, yo por un tema de congruencia no puedo, digamos, creer en el tema
que se conserven las cosas como están. Nuestro trabajo en estos años en el municipio, pues ha sido, más allá de reformismo, pues hemos creado reglamentos y se han reformado reglamentos a más no poder. Sería ilógico que digamos, no, que todo se quede como está, el status quo, que a lo mejor hay quien lo quiere mantener, claro, ¿no? Que incluso a los ministros dicen, no, pues es que lo que va a pasar es que me van a quitar, voy a dejar de ser ministro de la Corte. Con todo lo que ello ¿no? implica. Con todo lo que ello implica, que eran 15 años. Hoy la propuesta es que sean 12 años. ¿Por qué? Porque se va a alinear con las elecciones ordinarias, que tiene cierto sentido que también vayan a las boletas los tres poderes. Vaya, ¿de qué privilegios goza un poder para no ir a los... Oye, es que se está politizando. Vaya, por Todo. Dios, a los ministros de la Corte, ¿quién los elige? Los elige el Senado de la República, y si de repente no pasan a ternas, los elige el presidente de la República. Sabemos qué ministro o qué presidente eligió a tal ministro y de qué tipo es. Incluso se les pone el título, ¿no? Él es el ministro de tal presidente, Es ¿no? el ministro de tal. Él lo eligió ministro Calderón, fulano, él lo eligió Peña, él eligió Andrés Manuel, ¿no? Incluso Lenia Batres, que fue la última ministra que entró por Andrés Manuel. Ahí yo creo que es lo Andrés que Manuel lleva 5. Bueno, la última que entró fue Sí, Lenia sí, Batres. Lenia O sea, Batres. yo creo que también ahí viene un tema en el cual quizá nos perdemos mucho por todo este embrollo político que se le mete al Poder Judicial. A ver, tú te pones a pensar hoy en día y dices, tu antiguo sistema político permitió que perdón, a título personal yo así lo veo, que una ministra como Lenia Batres llegara a ser ministra de la Suprema Corte. Yo no comparto los argumentos de la ministra Lenia Batres, la he visto en el pleno, he visto sus sentencias, las he leído. Híjole, de verdad es bien complicado de repente ver cómo el nivel de argumento está aquí entre los plenos de la Suprema Corte y de repente llega Lenia Batres y o sea, lo baja, ¿no? Pero la cuestión es, eso es esa persona o esa ministra está por el antiguo o la forma en la cual se eligen hoy a los ministros. La nueva forma con la cual se van a elegir por voto popular, con una serie de requisitos previos, pues también va a obligar un poco a los integrantes del Poder Judicial a decir, no solamente ahora me tengo que llevar bien con la persona que va a elegirme, ¿no? Que en este caso en los estados era el gobernador. Va a hacer que aterricen más. Exacto, es de necesito convencer a los ciudadanos y también a los integrantes del Poder Judicial, que son desde el secretario proyectista hasta el oficial o el analista, para que ellos vean que yo tengo la capacidad de dirigir ahora este barco, ¿no? De ser su magistrado de circuito, de ser su juez de distrito, de ser su juez de lo civil en Puebla, o de ser su magistrada de sala. Deben de tener esa capacidad, porque si no, pues también, o sea, hemos tenido ministros muy brillantes que al final terminan en un partido político después de su carrera como ministro, o tenemos ministros, pues como Lenia, ¿no? O sea, que de repente llegas y dices, señora, pilas, ¿no? Creo que sí va a beneficiar y es bueno ese como cambio que ya gritaba, yo creo que el Poder Judicial para pues, poder estar en estos tiempos. ¿Era necesaria esa reforma? Yo creo que sí. Mira, yo lo decía hace rato antes de que entrara Sucia al programa. Yo creo que hay que analizar bien de fondo cómo, ¿sí? Porque es no solamente decir, es que van a votar y Andrés Manuel va a imponer. Pues ya lo decía el síndico, o sea, al final de la sección de Claudia, pues Claudia va a tener 9 de 11, ¿no? Y si eso no es tener el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pues entonces no sé qué es. Digo, con esto, yo creo que los integrantes del Poder Judicial deben decir, órale va, pues nos vas a poner la reforma judicial en la cual tienen que escoger por voto popular, pues entonces yo voy a apoyar al candidato que yo creo que es el más capacitado para poder tomar la bandera o el barco de un juzgado o de un tribunal colegiado, ¿no? En este caso, creo yo. ¿Cómo ves, mi querido Horacio? ¿Estás de acuerdo? Pues creo que el sistema como está no garantiza quizá que los jueces puedan ser... O sea, no está garantizando, yo le pregunto... El principal argumento de la oposición a esta reforma, digo, como está el sistema actualmente, no garantiza que sea lo contrario. Sí, no sé o si sea, me es que sea voto popular no me va a garantizar que los jueces sepan... Bueno, ahorita tampoco. Okay. Creo que, y tú lo dices bien, Luis, muchas veces lo has repetido, cuando nos invitaste como miembros del ayuntamiento y lo decías, es que ustedes se deben al voto popular, se deben a los ciudadanos. Y esa rendición de cuentas
que podemos tener nosotros por ese vínculo que existe entre el voto popular y mi cargo, que filosófico, político y jurídico además, es un contrato en donde directamente tú me estás eligiendo a mí, entonces yo te tengo que rendir cuentas. Bien. Un juez de distrito, o sea, es elegido por el Consejo de la Judicatura después de exámenes y un proceso y una terna. No tiene ningún vínculo con la ciudadanía. Oye, ¿y eso garantiza que no hay intereses del narcotráfico, intereses de empresarios? No. Entonces, o sea, Claro. oye, y con la ciudadanía, pues tampoco, pero es más transparente, Ujú. ¿no? Oye, tú estás viendo quién sí, quién no, y ahora es la desconfianza inicial, y por eso perdieron como perdieron. La desconfianza a la ciudadanía, decir, en serio, yo no puedo creer a veces que lo que escucho, cuando de repente los partidos dicen, no, es que los ciudadanos no saben lo que van a elegir. ¿Cómo? O sea, ¿en No estás serio? ahí por ellos. Es como si aquí nuestro amigo Luis Emilio dijera, no, es que los televidentes, quien nos ve, los usuarios de redes sociales, no saben ni lo que ven. Ajá, exacto. Sí, claro. Bueno, pues yo veo eso y la pago, ¿no? Digo, pues la pagaron al PAN y al PRI. Dijeron, los ciudadanos dijimos, hay que pagarlos. No ofenda, no ofenda. ¿No? Tranquilo. Susana. Vaya, creo que he platicado con muy buenos amigos panistas, he platicado con muy buenos amigos priistas, que siempre he dicho que los tengo. Y estamos de acuerdo en este punto de, oigan, es que las Hacía cúpulas, de verdad, llevaron este discurso y parece que después del descalabro siguen con esta constante y este discurso de decir los ciudadanos no saben. Pero nunca le han quitado los temas en este caso al presidente. O sea, van detrás de Reaccionarios. exacto, Es una reaccionan. posición reaccionaria. Ahora, digo, y es una pregunta que también yo la hacía con muchos amigos abogados. No, tampoco el cambio a la reforma judicial o el cambio al sistema judicial en México te garantiza que deje de existir la corrupción o deje de existir los amiguismos o dejen de existir, o sea, le decías hace rato, no tienes que ser parte de un partido político. Pues la rumorología nacional a nivel de Poder Judicial dice que, ¿cómo se llama el que era ministro? Arturo Saldívar quiere el control del Consejo de la Judicatura, ¿no? Porque evidentemente no puede tomar el control de la Suprema Corte porque él ya no es ministro y además ahorita está la ministra Piña, ¿no? Ahora la rumorología dice que pues él quiere el Consejo de la Judicatura para tener, si no bien amarrado al Poder Judicial, tenerlo controlado, ¿no? Porque lo decías hace rato, una cosa es lo operativo, que es el tema del Poder Judicial, Suprema Corte y todo lo que viene de abajo, y otra cosa el tema administrativo, que es Consejo de la Judicatura. Que ahí es donde yo creo que sí se puede llegar a tener malos entendidos, y también viene un revanchismo por parte de los integrantes del Poder Judicial que dicen, maldito Arturo Saldívar, o sea, se fue con Andrés Manuel, y Andrés Manuel es el que nos quiere meter a nosotros la reforma judicial, ahora todo lo que huele a Arturo Saldívar es malo. Quitarnos de nuestros puestos. O El sea, tema, pues claro que lo va a... Oye, viene una reforma en donde pues te quedaban 10 años de ministro, pero ¿qué crees, compadre? Como hay reforma, vas para atrás. vas para atrás, pues entonces empieza el jaloneo. Cuando ganas 350,000 pesos al mes, A toda madre. pues sí lo vas a pelear, Solo ¿no? Y ellos. además que tienes derecho a una pensión después de ser Claro. ministro, Sí. pues claro que dices, oye, espérame, ¿no? Sí, el tema es lo que ganan ellos ganan eso y Luis Emilio, o sea, pero el tema aparte es la cuestión que viene... Cálmate, Abraham que viene Salazar. atrás. ¿Qué pasó? Ah, perdón. No, lo que viene Cobro atrás de 50,000 esto- pesos por entrevista. Ah, no mames, tanto. Hijo de chingada, con razón cambiaste. No, 10,000, dice 10,000. Te bajaron la renta. Ah, Sí, no. sí. O sea, el tema que viene, que creo que también es eso. A ver, actualmente el examen de oposición que presentan las personas que quieren aspirar a entrar, ya ni siquiera ascender, a entrar al Poder Judicial, Es complicadísimo. es complicadísimo. Yo veo abogados que tienen, la verdad, una trayectoria impecable, saben incluso mucho más que yo, que pues por una serie de que como mi tío es magistrado en otro estado y le habló al magistrado de acá que elige quiénes entran y quiénes no, pues ya no entré, ¿no? Y eso es algo que eso no lo dicen porque no conviene, evidentemente, Y que existe y que existe, pero tampoco quiere decir que con la nueva reforma Vayan a vaya a desaparecer. desaparecer este tipo de cosas. Va a ser perfectible, como siempre hemos dicho. Creo que una reforma, una ley es perfectible y Pero- se vale que se equivoque En- la ley. En conclusión, ¿ustedes creen que sí es necesaria esta reforma? Creo Hay muchas que- cosas más que debatir, pero... Creo que y yo hago las siguientes preguntas. ¿La justicia está bien en México?
¿la justicia es pronta, expedita y gratuita? No, siguiente pregunta. ¿No? Entonces, pues creo que hace falta un cambio, ¿no? Claro. Creo que seguir como está y querer y pensar que va a cambiar, pues no. Creo que incluso se queda corto. Ok. Creo que el tema de la justicia en México también tiene que abarcar las fiscalías. Ujú. Y tendríamos también ahí que Otra que, revolución. Pues otro, porque lo que Sacarlas. hicieron, lo que se hizo fue nada más hacer una OPD, digamos, un organismo autónomo, que ni siquiera una OPD, sino un organismo autónomo, fiscalías, pero siguen siendo las fiscalías del Estado, que es otra incongruencia Sí. de la posición es, díganme un Estado de la República donde el Poder Judicial y las fiscalías no estén controlados por el Ejecutivo en turno. Pues, ¿Por qué? Porque es el sistema político mexicano. Y lo que ha... y le hacía que falta nunca- le hace falta esa sacudida y al que- sistema y político quien ha mexicano. estado, les guste o no, estén de acuerdo o no, quien ha hecho los cambios al sistema político mexicano ha sido Andrés Manuel López Obrador. Desde el tema del destape, del famoso tapado, cambió las reglas del juego, cambió las reglas del juego, por ejemplo, para anunciar el gabinete. Ya no es la regla del juego que, ¿todavía se acuerdan con Peña Nieto? Parecía que 31. fue igual que con Díaz Ordaz, igual que con Ávila Camacho. Un día antes de tomar posesión anunciaba el gabinete. Hoy estamos en julio, ya conocemos casi la totalidad del gabinete. Son formas y estilos que ha cambiado el sistema político mexicano y que no habían cambiado y digamos con el cambio de partido en el 2000 no hubo un cambio en el sistema político mexicano, nada más hubo un cambio de partido en el poder. Ok. Y hoy estamos viendo una transformación del sistema político mexicano que pues, conlleva muchas decisiones políticas en todos los poderes. Pues muchas gracias, digo, hay muchas cosas más que platicar, pero bueno, sé que tienen ahí complicada la agenda. Agradezco la participación el día de hoy. Dice Laurita Roldán Rubio, dice felicidades a todos los abogados, en especial a los dos de esta mesa Ay, de muchas debate y de gracias, opinión. Laura. Son chingones ambos, dice Laurita. Saludos. Tony Laurita. Ávila dice saludos hermano a ti, dice, y a quienes participan hoy. Muchas gracias, mi querido Tony. Saludos, Tony. Freddy Ramírez, muy bien explicado por el síndico municipal Horacio Cano y por el director jurídico del ayuntamiento Gerardo Pérez. Yo ni hablé. Juan Escalante sigue la transmisión. Juan Escalante dice: saludos al abogado Horacio, felicidades por el Día del Abogado, a él y a todos los abogados, incluyendo a la regidora Mónica Escalante. Y felicidades por el programa y a los periodistas involucrados. Gracias. Saludos, Gracias, Juan. Mónica Escalante, saludos, compañero y amigo síndico, dice. Saludos, a Moni. Jerry, dice Mónica. Me voy a poner al pedo, dije. Elaine Ramón dice: saludos a todos, felicidades en su día, Horacio y Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Son algo así como Pinky Cerebro, ¿no? Pablo Valderas dice: saludos, síndico. Órale, culero, ¿qué? Saludos, síndico. José Luis Gutiérrez, abrazo a José Luis Gutiérrez, que cumple mañana, si no estoy mal. Jesús Alonso, saludos al abogado Horacio Cano, Daniel Carreto. Yo Saludos, Jesús Alonso Cañete. también, fue delegado aquí dice en la Dani región. Carreto, dice: yo también gano lo mismo que el licenciado Luis Emilio. No, Ahí está el Dani. Es político con la campaña de Abraham. Sí. Ernesto Pardiña, efectivamente, se debe empezar desde las fiscalías. Carla Valdera Ramón, qué buen tema, dice, necesario para que los ciudadanos estemos informados. Felicidades por el Día del Abogado, al licenciado Gerardo y Horacio. Gracias por la Gracias. explicación, licenciado Horacio. Bueno, pues esa fue la hora de Pinky Cerebro. Mi querido Horacio, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por acudir siempre a las invitaciones. Estoy a la orden y pues tenemos ahí un montón de pendientes de la sindicatura que creo que también hablando de la responsabilidad que tenemos los que somos electos por la ciudadanía y que nuestros patrones son los ciudadanos, pues tenemos la obligación de informar a nuestros patrones cómo van los temas, ¿no? Quizá los temas complicados, pero Claro. también los temas quizá más ordinarios dentro de la sindicatura, que siguió trabajando, y ha seguido trabajando y que seguirá es- trabajando hasta el 14 de octubre. Y que como comentas, es necesario que la gente de San Martín sepa cómo entregas el tema, ¿no? Así es, para que después a quien llegue o quienes lleguen les puedan exigir y oye, a ver, aquí Yo dejó el sé que síndico se quedaron aquí. y lo dejó aquí, Claro. ¿no? Bien. Emily Rodríguez, y saludos a los abogados Gerardo y Horacio. Gran explicación. Muchas gracias, mi Saludos. querido Jerry. No, hombre, un placer. Ya nada más te alcanzó para una hora. Sé que se tienen que ir a conquistar el mundo. Ey. Muchas gracias, Algo gracias. así. Pero nuestros planes sí funcionan. Oye, Otros. una pausa, regresamos y gracias a estos dos abogados por platicar con nosotros el día de hoy.